Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un gran gozo volver a compartir con ustedes la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos del capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es tan vigente, tan actual y tan precisa, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Te rogamos que tú bendigas este tiempo, que uses y bendigas tu palabra, Señor, y que a través de ella traigas bendición a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, tanto el que habla como el que escucha. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Los milagros y la iglesia. Los milagros y la iglesia, ese es el tema al cual nos invita a reflexionar este pasaje del libro de los Hechos. Y cuando nos enfrentamos con el tema de los milagros, hermanos, dentro del marco del cristianismo, hay por lo menos 3 puntos de vista que debemos de abordar. El primero de ellos, desde el punto de vista de la existencia de los milagros. Y esto puede parecer para muchos una situación que no tendría ni siquiera que discutirse. Y realmente así debería ser. Sin embargo, con el advenimiento de la teología liberal, han surgido maestros bíblicos que, por difícil que nos parezca a muchos hermanos, estos maestros liberales niegan la existencia de milagros, incluyendo los descritos aquí en la palabra de Dios. Uno de ellos, de estos maestros liberales que sus nombres son muy famosos en el siglo XX, dentro de esta corriente, dijo unas palabras parecidas, que él no puede estar haciendo uso de la luz eléctrica y de la tecnología y al mismo tiempo aceptar la existencia de milagros. Y esto en realidad no es racionalismo. En términos llanos esto se llama incredulidad. Pero se han inmiscuido en el terreno de la teología y han incluso ya formado toda una escuela teológica que niega la posibilidad de la existencia de los milagros. Pero hay otro aspecto que tenemos que considerar también cuando abordamos el tema de los milagros en el cristianismo, y es: ¿quién puede hacer milagros? Es decir, ¿esto es solamente para unos cuantos o toda la cristiandad, cualquier cristiano de cualquier época puede realizar milagros? Bueno, vamos a tratar de contestar estas preguntas a lo largo de esta predicación. Y un tercer aspecto que debemos también a considerar a manera de introducción es cuándo ha habido milagros en la historia de la iglesia cristiana. ¿Sigue habiendo el día de hoy milagros? Vamos a ver qué enseñanza podemos obtener a través de este pasaje. Hay por lo menos 3 principios, hermanos, que estaremos meditando con base a este pasaje del libro de los Hechos. Y es que, en primer lugar, el primer principio es que los verdaderos milagros
son señales. Los verdaderos milagros son señales. Les invito a que vayamos al capítulo 2, un capítulo que ya revisamos en esta serie de mensajes expositivas. Hechos 2, versículo 19, en su sermón de Pentecostés, el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Una de las palabras que se utilizan en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento para referirse a milagros son señales. Y tendremos que empezar definiendo qué es un milagro. Bueno, el teólogo Wayne Grudem, en su teología sistemática, él define un milagro como una actividad de Dios de tipo menos común, en el cual él despierta el asombro y sorpresa de las personas y además da testimonio de sí mismo. Hay otra definición de otro teólogo contemporáneo, el doctor John MacArthur. En su teología sistemática, él define milagros considerando las diferentes palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse justamente a este tipo de eventos. Y MacArthur define de la siguiente manera milagros. Dice que es un fenómeno observable, producido directamente por Dios de un modo poderoso o por medio de un agente autorizado. Y esta es una referencia a la palabra griega dunamis, que significa poder, cuyo carácter, sigo leyendo la definición, cuyo carácter extraordinario capta la atención inmediata del espectador. La palabra teras, que apunta a algo más allá del fenómeno, semeión, que es la palabra justamente señales, y que es una obra distintiva cuya fuente no se le puede atribuir a nadie sino a Dios. Y esa es una referencia a la palabra ergón, que significa obra. Vemos aquí una definición muy completa acerca de lo que es un milagro. Un milagro, pues, es una actividad extraordinaria de Dios, de manifestación del poder de Dios, pero hay que aclarar, es necesario aclarar que el milagro, de acuerdo a la Biblia, hermanos, es un acto divino en donde se rompen las leyes, o por lo menos se interrumpen las leyes naturales que rigen los procesos establecidos por Dios para su creación. Es decir, en un milagro se debe de alterar, por lo menos por un momento, el orden natural, los procesos naturales o las leyes naturales en la creación. Llámese que se trate de milagros que tienen que ver con la curación, como es el caso que estamos nosotros revisando en esta mañana, o que se trate de un milagro, una intervención divina en el planeta o en alguna parte del mismo. El Nuevo Testamento designa los milagros con los siguientes términos, como ya dije: el término dunamis, que significa poder; el término terata, que significa prodigios o hechos asombrosos; semeia, que son las señales, y estas son las principales palabras griegas, hermanos, que la palabra ergón que mencioné, que significa obra. El diccionario bíblico Villa Squine dice que una señal es un milagro. El milagro no es un fin en sí mismo, sino más bien es una obra que dirige nuestra mirada hacia más lejos para revelarnos la presencia inmediata de Dios. Demuestra que el instrumento milagroso está en relación directa con el mundo espiritual y viene a ser el sello de su autoridad como mensajero de Dios. Fin de la cita. Los milagros, hermanos, en las diferentes etapas de la historia de la redención. Si nosotros estudiamos con cuidado la Biblia, nos daremos cuenta que hay ciertos momentos en la historia bíblica en donde se concentra con mayor intensidad la actividad milagrosa de Dios. Por ejemplo, vemos que esto se da en la época de Moisés y de Josué, en la salida del pueblo de Israel de Egipto y en la instalación del pueblo en la tierra de Canaán.
Se da también en la época de los jueces. Ustedes conocen la historia de Sansón, por ejemplo, de Gedeón, cómo vemos intervenciones divinas. En la época de Elías y Eliseo también hay una gran concentración de poder milagroso de Dios. En el exilio babilónico con Daniel y sus compañeros, durante el ministerio terrenal, por supuesto durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y en la época apostólica. La curación de este cojo, de esta persona con discapacidad congénita en sus extremidades inferiores, hermanos, seguramente no fue el primer milagro ocurrido en la época de la iglesia, ya que Hechos 2:43 nos habla de que muchas señales y prodigios se hacían por mano de los apóstoles. Pero Lucas trae la atención del lector a este milagro, a esta señal en particular, debido a los acontecimientos que vendrán después. El arresto de Pedro, la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, y después el otro mensaje de Pedro ante el Sanedrín, de donde se derivó la conversión de más de 5,000 personas. Algo importante a considerar también, hermanos, y que no debemos perder de vista en este pasaje, es que la misión de la iglesia no es la salud pública. La misión de la iglesia no es ofrecer ni garantizar sanidad a todas las personas. De hecho, la inmensa mayoría de las personas discapacitadas en Jerusalén en la época de Pedro siguieron y continuaron con su discapacidad. Por asombroso que nos parezca este y otros milagros obrados por el poder de Dios, hermanos, en la iglesia, no debemos perder de vista que la misión de la iglesia va más allá de la salud pública. De hecho, no es el garantizar salud. Aunque la iglesia de Cristo sí debe ser sensible a los problemas de salud, y no solamente de ser sensible, sino que debe participar junto con el Estado y con la sociedad en la solución de los diferentes problemas públicos que existen en nuestro medio en materia de salud. Pero ese no es nuestra misión, hermanos. De hecho, no hay cosa que a la iglesia de Cristo le deba causar más dolor, más angustia, y en donde debe centrar sus esfuerzos y no distraerse de esto, hermanos. Si algo a la iglesia le debe desgarrar su corazón, es el saber que la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, la sociedad sin Cristo, va camino a la condenación eterna. Y la respuesta que la iglesia debe de dar ante esa situación miserable es llevarles el evangelio. Esa es nuestra misión. Esa es la verdadera misión de la iglesia. Lo cual no significa, hermanos, que no nos deban doler los males de este mundo. A la iglesia le debe doler que existan muertes en niños por desnutrición. A la iglesia le debe doler que existan en el mundo muertes por cáncer, muertes por suicidios y muchos otros tipos de problemas de salud. Y, hermanos, por supuesto, el fenómeno de la discapacidad, pero esto no nos debe confundir. Aquí no se está instalando un ministerio de salud pública. Aquí Dios está mandando una señal milagrosa de su poder para confirmar la predicación del evangelio de sus apóstoles. Y ahora, hermanos, el hecho de que Pedro y Juan hayan obrado un milagro por el poder de Dios en sanar a un hombre con una discapacidad congénita no significa que la iglesia debe dejar de predicar el evangelio y dedicarse a poner clínicas, a poner hospitales. No es que sea malo, siempre y cuando no descuide su misión, que es predicar a Cristo, predicar el evangelio. ¿Sí logran, hermanos, identificar este equilibrio? Tan mala es una iglesia y tan equivocada está una iglesia que descuida su misión de proclamar el evangelio
por enfocarse únicamente a acción social, como tan equivocada está la iglesia, que es insensible a los problemas sociales y terrenales de este mundo por haber abrazado el pensamiento clásico de eso no me toca. Así que los milagros, hermanos, son señales de Dios que Él soberanamente decidió obrar para confirmar el nacimiento de su iglesia. Y estas serían necesarias cuando la iglesia empezara a extender su predicación hacia las naciones no judías, hacia las naciones gentiles. Recordemos que el pensamiento judío de la época era que solamente ellos, la salvación era solamente para ellos. Solamente los judíos podían tener una relación con Dios. Entonces Dios, en su plan que abarca a todas las naciones, estaba mandando señales para confirmar que Él estaba creando un nuevo pacto, una obra nueva en el mundo, el nacimiento de su iglesia. Son señales, no debemos perder de vista, no son un fin en sí mismo. Vemos, hermanos, cómo aquí no debemos olvidar, hermanos, la frase bíblica, porque los judíos piden señales. El propósito de los milagros en la era apostólica era confirmar el mensaje que predicaban los apóstoles. Les invito a que vayamos juntos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, note, Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Para la época en que se escribió la carta a los hebreos, hermanos, ya se está hablando que la confirmación estaba viéndose en tiempo pasado. Dice, nos fue confirmado este mensaje a través de señales, prodigios y diversos milagros. Ese es el propósito de esta curación, de este cojo, confirmar el mensaje. No era para vanagloria de los apóstoles de Pedro y Juan, ¿sí? No era para obtener más recursos monetarios para la iglesia, no tenía ningún otro propósito mundano, carnal o terrenal. Era simplemente Dios dando testimonio y respaldando con señales lo que estaban predicando sus apóstoles. Recordemos que este libro nos habla de un periodo de transición. Un periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso nosotros, hermanos, vemos cómo la expresión en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los judíos, hermanos, acostumbraban orar 3 veces al día. La primera oración era a las 9 de la mañana, la siguiente era a las 3 de la tarde y en la noche a las 6 de la tarde a la puesta del sol. En estos horarios, los judíos devotos y gentiles temerosos de Dios iban a menudo al templo a orar. Y Pedro estaban subiendo a las 3 de la tarde a la oración. Es muy importante, hermanos, como aquí y en el libro de los Hechos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones, hermanos. Como es un libro de transición, de una etapa de transición, aquí todavía los cristianos, a pesar de su fe en Jesucristo y en las nuevas actividades propias que tenían, no se habían separado aún del judaísmo. Cosa que les costaría bastante hasta que las mismas experiencias y la voz del Espíritu Santo les indicara otra cosa. Se ve otra vez en esta escena el retrato del judaísmo cristiano que se dio muy al inicio de la iglesia. Pedro y Juan, según su costumbre, subían al templo a la hora de la oración. Entonces, hermanos, el hecho de que persistieran todavía la observancia de ciertas costumbres del judaísmo por parte de los cristianos judíos no es una razón para que ahora nosotros tratemos de justificar
la observancia de ciertas prácticas judaicas en la iglesia cristiana. Es un periodo de transición y era obvio que eso ocurriera. La ruptura con el judaísmo iba a ser paulatina y iba a ser todo un proceso más adelante. Entonces las señales, los milagros, hermanos, los verdaderos milagros que la Biblia nos habla son señales que apuntan al poder de Dios. Es decir, Dios está respaldando, confirmando el mensaje que está siendo proclamado por sus apóstoles y está diciéndoles: yo estoy con ellos en esta nueva obra que ustedes están viendo que está surgiendo, que es mi iglesia. Pero en segundo lugar, hermanos, un segundo principio acerca de los milagros es que los verdaderos milagros están relacionados con el ministerio apostólico. 2:43 de Hechos. Vayamos a este pasaje, Hechos 2:43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por, aquí se aclara por quiénes, por los apóstoles. Es decir, las señales, los milagros están directamente relacionados con el ministerio apostólico. Debemos entender que la palabra griega dunamis significa poder y es utilizada en ocasiones para referirse a milagros que los seres humanos no tenemos de forma natural en nosotros cómo realizarlos, hermanos. De hecho, los milagros están fuera de nuestra capacidad humana. Ningún ser humano tiene de forma innata, de forma natural, el poder para alterar las leyes de la naturaleza. No existe en nosotros. Incluso mucha gente piensa que Satanás y sus demonios tienen poder para hacer este tipo de milagros. Y muchas veces, hermanos, se le da al diablo y a sus huestes, en nuestra cosmovisión se le da muchas más atribuciones y mucho más poder del que realmente tienen. No olvidemos, ellos son ángeles y al ser ángeles son criaturas que no tienen omnipotencia, no tienen omnipresencia, no tienen omnisciencia. Es decir, el diablo no tiene todo el poder. El único todopoderoso es Dios. El diablo no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Así que también su poder es limitado. Aquí los seres humanos, hermanos, estamos en nuestro contexto muy relacionados con estos personajes que se dedican al espectáculo, llamados los ilusionistas. Un ilusionista genera sorpresa al realizar actos que desafían las leyes de la física, resultando a simple vista inverosímiles. Entre aquellas acciones se encuentran hacer aparecer o desaparecer objetos, provocar levitaciones, cortar a personas en dos, adivinar el pensamiento de los miembros en público, etc. Para el desarrollo, la representación se ayudan de diferentes objetos tales como cartas, monedas, pañuelos, pequeños animales como palomas y conejos, cuerdas, cajas, etc. Pero esos son trucos. Son actos simplemente de trucos que alguien aprende y genera una ilusión y generan asombro en la gente. Pero sus secretos pues, los tienen bien guardados para que no se les acabe el repertorio. Sin embargo, los milagros que vemos en la Biblia son algo totalmente diferente. Yo no tengo ninguna duda de que esos milagros realmente ocurrieron. De que Dios abrió el mar rojo, no tengo ninguna duda de eso. De que cuando la tierra se detuvo, cuando estaba peleando Josué ahí en la conquista de la tierra de Canaán, no tengo ninguna duda de eso. De el hacha que flotó en el río, de cuánto muerto que resucitó, hermanos, porque son hechos históricos reales.
Dios es capaz de hacer milagros, pero no debemos de comparar o pensar que la gente que se dedica al ilusionismo o incluso a la magia o que se han entregado a los poderes de Satanás tengan algún poder que pueda llegar a romper las leyes de la naturaleza. Solamente Dios tiene el verdadero poder para generar señales. Ustedes recuerdan esos intentos de mimetizar las señales que Dios hacía por medio de Moisés ante Faraón. Esos encantadores de la corte de Faraón al principio intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos, pero llegó el momento en que dice la Biblia que ya no pudieron. ¿Por qué? Porque eran falsificaciones, eran simples trucos aprendidos. Así que el poder de obrar milagros se encuentra únicamente en Dios. Y Dios confirió a sus apóstoles esa autoridad en Mateo 10:1, cuando el Señor les dijo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este versículo está afirmando lo que acabo de decir, hermanos. El hombre no tiene de forma natural la capacidad de romper las leyes naturales. Esto era un poder divino que Dios concedió soberanamente sobre los apóstoles. Un apóstol, de hecho, se identificaba por el hecho de que hacía señales milagrosas. De acuerdo a 2 Corintios 12:12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y aunque vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, que hay personas que sin ser apóstoles realizaron milagros. Por ejemplo, Felipe, vemos que está predicando en Samaria, está haciendo obras milagrosas y señales con el poder de Dios. También vemos en los evangelios a uno que echaba fuera demonios y que no seguía a los 12, y que Jesús dijo que no le prohibieran hacer esa actividad. Vemos también como en la primera carta a los Corintios capítulo 12 se habla de que había en la iglesia personas con el don de hacer milagros. Sin embargo, hermanos, todo esto está circunscrito a la era apostólica, cuando los apóstoles, aquellos 12 personas que estuvieron en contacto directo con nuestro Señor Jesucristo, podían atestiguar la veracidad de ese poder. Los milagros estaban conectados con el ministerio apostólico. Ya leíamos hace un momento el pasaje de Hebreos 12:13 al 14, que la salvación tan grande fue confirmada a través de señales, prodigios y milagros. Así que, al no haber apóstoles ahora en el siglo XXI, hermanos, es de suponer, y es la razón por la cual la actividad de milagros ya no se da como se daba en el siglo I. Hemos visto hasta ahorita dos principios bíblicos acerca de los milagros, ¿sí? Hemos visto que los milagros son señales, y los milagros verdaderos están también directamente relacionados con el ministerio apostólico, pero también los verdaderos milagros son públicos y se pueden verificar. Yo recuerdo cuando nuestra hijita Daila estaba empezando a caminar, y todavía tenemos ahí, conservamos el video de cuando dio sus primeros pasos solita. Y todos sabemos, al igual que la experiencia de ella ha sido la experiencia de todos, que aprender a caminar toma tiempo. Es todo un proceso que implica caídas, lágrimas, llantos y muchas cosas. En el caso de este hombre que tenía una discapacidad congénita, nació cojo, él no sabía lo que era caminar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que se puso de pie de un brinco. De un brinco se puso de pie, y no solamente esto, sino que se metió al templo brincando.
caminando y brincando. ¿Cuándo aprendió a caminar? Era un milagro. ¿Por qué? Porque era una figura pública. Era alguien conocido, hermanos. En cada ciudad hay personajes que por lo general están en la calle, que ya se convierten en figuras públicas, o por lo menos figuras que todo el mundo conoce. Todo el pueblo conocía a este hombre que lo ponían ahí en la entrada del templo a pedir limosna. Todo el mundo sabía en la ciudad que este hombre nunca había caminado. Entonces imagínense el espectáculo ahora viendo a este hombre no solamente caminando, sino dando de brincos en el templo. Los verdaderos milagros, hermanos, son verificables. No, y de hecho son irrefutables, no hay manera de cómo se puedan negar. El día de hoy estamos rodeados de mucha charlatanería, de muchos embusteros, servidores del diablo que usan paleros para sus campañas de sanidad divina. Contratan gente que se siente en una silla de ruedas y ya ahí delante del público, después de que les imponen las manos y les gritan, está la música, este palero pagado se pone de pie y el falso profeta que está ahí dice que ocurrió una sanidad. Eso no era lo que, no se puede comparar lo que ocurre en estas campañas de engaños con el relato bíblico de una curación. Pero dejemos a un lado a esos falsos profetas y engañadores y consideremos muchas veces nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido muy rápidos en categorizar o llamar milagro a algo que, si bien es una bendición y una respuesta a la oración, en realidad no fue algo que pasó por encima de las leyes naturales, hermanos? Por ejemplo, alguien puede estar enfermo y la iglesia está orando por él, que el Señor obre en su cuerpo. Pero si él está sometido al tratamiento específico, a los cuidados adecuados, y de acuerdo al conocimiento científico que se tiene hoy, quien se expone a esos cuidados, pues tiene muchas probabilidades de recuperarse, pues nos gozamos. Es una bendición, es una curación divina. Y de hecho, por cierto, hermanos, todas curaciones son obra de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él es quien sana todas nuestras dolencias. Sí, hay un efecto terapéutico que todo medicamento tiene, pero todo, aún el medicamento, está sujeto a la voluntad de Dios y a la providencia de Dios. Pero sabemos, hermanos, que cuando alguien sana y la iglesia está orando y está sometido al tratamiento adecuado, pues gloria a Dios, nos gozamos. Es una bendición, es una respuesta a la oración, es una sanidad divina, pero no necesariamente debemos de llamarle a eso un milagro, porque no hubo ninguna ley natural que se interrumpiera en ese momento. Los milagros, los verdaderos milagros que encontramos en la Biblia, hermanos, eran actos públicos que se obraban por lo general en gente muy conocida por el pueblo. Eran curaciones inmediatas de enfermedades que no se curan de esa manera. No eran simples dolores de cabeza o dolores de estómago. Los milagros descritos en la Biblia eran, hermanos, inmediatos, permanentes e irrefutables. Nada de lo que ocurre en esas campañas llamadas de sanidad divina son verdaderos milagros. Son actos de un montaje vulgar para engañar y sacar dinero a la gente. La curación del hombre cojo en la puerta del templo, llamada La Hermosa, hermanos, fue un verdadero milagro. Un verdadero despliegue del poder de Dios. Fue una señal a los judíos. Fue una obra realizada por manos de los apóstoles Pedro y Juan. Fue un hecho irrefutable y verificable. Hermano y hermana, amigo y amiga, por muy desesperante que sea tu situación,
no te dejes engañar por los embaucadores y estafadores que te ofrecen curarte en el nombre de Jesús a cambio de una suma de dinero. No caigas presa de sus engaños. El día de hoy, hermanos, Dios sigue manifestando su poder a través del milagro más grande que existe. ¿Cuál es el milagro más grande que existe, hermanos? La conversión de un pecador, el nuevo nacimiento. Es el milagro más increíble que hay. Y Dios sigue dando vida espiritual a personas muertas en sus delitos y pecados. Pero eso a mucha gente no le parece impresionar. No les parece suficiente para generar asombro. Queremos ver otro tipo de señales. Queremos ver que los ciegos vean, que los cojos caminen. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no hay ese tipo de milagros hoy? ¿Por qué no lo vemos tanto? ¿Por qué no hay tantos milagros como cuando la iglesia nació? La respuesta es que la palabra de Dios ya fue confirmada en el siglo I a aquellos que debió haber sido confirmada, que eran los judíos de esa generación. Una generación que vio nacer la iglesia de Cristo. Por eso era necesario ese despliegue tan maravilloso del poder de Dios. Ahora, con esto estoy diciendo, hermanos, que Dios ya no hace milagros hoy. No estamos diciendo esto. Como ya dije, el nacer de nuevo es un milagro que Dios está haciendo el día de hoy, todos los días, en donde quiera que su evangelio es predicado. Y es el milagro más grande que existe, el más asombroso. Y creo, sin embargo, hermanos, que Dios soberanamente puede decidir hacer hoy un milagro de sanidad si es esa su voluntad. Pero el día de hoy, hermanos, los milagros de sanidades y de cualquier otro tipo, de que se me apareció Jesús, de que se apareció por allá, dicen que la Virgen, y se apareció no sé qué, en realidad, ese tipo de señales ya no se dan. No lo creas. Dios ya no se revela a través de ese tipo de milagros. ¿Por qué? Porque ya no hay que confirmar nada. El mensaje, el evangelio ya fue confirmado en su momento. Hermanos, mi fe en el Señor Jesucristo no está basada en haber visto señales milagrosas. Yo no necesito señales para que mi fe sea fortalecida. Un inconverso no necesita ver milagros para dar el paso de poner su fe en Jesucristo y abandonar el pecado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que si la gente no cree al testimonio de la palabra de Dios, tampoco creerán si alguno resucitara de los muertos. Así que la curación de este hombre en el templo, hermanos, no tenía como propósito ayudar a la gente a creer, sino mandar Dios un mensaje a todo ese pueblo diciendo: lo que predican mis siervos Pedro y Juan, yo lo estoy confirmando a través de esta señal milagrosa. Hermanos, ¿cuánto valoramos el mayor milagro? Todos nosotros, si tú eres cristiano, cristiana, nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida el más grande y asombroso milagro. Hay un himno muy antiguo cuya letra habla de esto que estoy diciendo. Dice: mi Padre omnipotente es, y nadie negará. Dios de milagros y virtud del cielo afirmará. Fue un milagro que el cielo alumbró y al mundo en su órbita lo instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, milagro fue de todos el mejor. El más grande milagro, hermanos, es que nuestros pecados
hayan sido perdonados. Que nuestro corazón sea un nuevo corazón. Que tengamos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. ¿Quieres ver milagros? Predica el Evangelio. Háblales a tus familiares, a tus amigos, a tus parientes. Ve gente nacer de nuevo y disfruta viendo el milagro que Dios obrará en ellos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu evangelio fue confirmado a esa generación de judíos a través de señales y milagros que tú obraste soberanamente. Señor, que nosotros no apetezcamos estar viendo y buscando milagros aquí, milagros allá, Señor. Nuestra fe no está fundada en ver señales. Nuestra fe no está fundada en poder ver curaciones asombrosas o milagrosas. Nuestra fe está fundada en el hecho de que tú viniste, te encarnaste, cumpliste la ley de Dios, moriste por nuestros pecados y resucitaste de los muertos, Señor. Tú nos diste vida soberanamente y has perdonado todos nuestros pecados. Qué mayor milagro que ese, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga y les guarde, hermano.